Me llamo Renata. Tengo 32 años y soy contadora pública. Dicho así, suena estable, ¿no? Suena a éxito. Y supongo que lo es. Mi vida profesional es una columna de números bien cuadrados, balances que cierran al centavo y declaraciones de impuestos presentadas a tiempo. Soy la clase de persona que mis clientes aman, confiable, predecible, meticulosa. Mi vida personal, en cambio, es un desastre de números rojos que yo misma me he provocado. Eran las 8 de la noche de un martes. La luz fluorescente de mi oficina en la colonia Juárez zumbaba sobre mi cabeza, un sonido que ya se había vuelto parte de mi paisaje auditivo. Afuera, el tráfico de la Ciudad de México era una bestia rugiendo. Mis ojos ardían después de 10 horas frente a la pantalla. Cerré el último archivo de Excel, guardé y apagué el monitor. El silencio de la oficina vacía me golpeó. 40 minutos después, estaba saliendo de la estación de Metro Etiopía. El calor húmedo y el olor a metal y multitud me envolvían. Caminé las 3 cuadras hasta mi departamento en la Narvarte. Es un lugar pequeño, pero es mío, o bueno, rentado. Ordenado, funcional. Mi refugio. Mientras calentaba una sopa instantánea en el microondas, el pitido del aparato fue reemplazado por el de mi celular. Un nuevo post de Instagram. Era mi hermana, Gala. Gala tiene 27 años y es influencer. Pongo la palabra entre comillas porque, hasta donde yo sé, ser influencer significa tomarse fotos en lugares caros que alguien más paga. En la foto, Gala y su esposo, Ciro, chocaban sus copas en la terraza del St. Regis. La vista de Reforma era espectacular. Ella llevaba un vestido que yo sabía, perfectamente, costaba más que mi renta mensual. El pie de foto decía, celebrando la vida, porque nos lo merecemos. Almohadilla Boss Babe almohadilla Living My Best Life. Sentí la acidez familiar subir por mi garganta. La sopa de fideos instantáneos de repente sabía a cartón. Gala vivía en un departamento de lujo en la Condesa, comía en los mejores restaurantes y vestía de marca. ¿Su secreto? Yo. Yo era su secreto. Desde hacía 2 años, yo financiaba esa mejor vida. Revisé mi app del banco. Ahí estaba. Mi sueldo, intacto. Y junto a él, mi cuenta de ahorros, raquítica, casi en ceros. Todo se iba. La renta de Gala, la mensualidad de su auto, sus tarjetas de crédito. ¿Por qué lo hacía? La respuesta es más complicada que un simple sí. Mis padres, don Anselmo y doña Matilde, me criaron con un mantra: Renata es la fuerte. Renata es la responsable. Gala es, bueno, Gala es la pequeña, es sensible. Me convertí en la solucionadora de problemas. Y tengo que admitirlo, con una vergüenza que me quema, que una parte retorcida de mí se alimentaba de eso. Era la única forma de recibir elogios de mis padres. Ay, hija, no sé qué haríamos sin ti, decía mi madre. Esa es mi hija, siempre resolviendo, decía mi padre. Era un orgullo amargo, un veneno dulce que me mantenía atada, pagando por el afecto que a Gala le daban gratis. Pero esa noche, mirando la foto de Gala y el vapor de mi sopa miserable, algo se sintió diferente. El orgullo se estaba secando. Lo que quedaba era un cansancio profundo, un cansancio hasta los huesos. Este acuerdo tóxico no empezó de la noche a la mañana. Fue un goteo lento, una erosión gradual de mis límites. El momento decisivo ocurrió hace 6 meses. Yo estaba en mi departamento, un sábado por la tarde, tratando de organizar mi propio presupuesto. Mi plan era, por fin, empezar a ahorrar para el enganche de un auto. Un auto modesto, un March o un Kwid. Algo que me evitara el metro en horas pico. Estaba haciendo mis cálculos, sintiéndome esperanzada. Entonces, sonó mi teléfono. Era mi madre, doña Matilde. ¿Renata? Hija, dijo con esa voz temblorosa que usaba como un arma. ¿Qué pasó, ma? ¿Estás bien?, pregunté, mi estómago apretándose al instante. Es tu hermana, sollozó. ¿Sabes? Está tan deprimida. De verdad, Renata, no la había visto así.
Su carrera no despega. Dice que es porque no tiene un lugar profesional para tomar sus fotos. Llora todo el tiempo. Respiré hondo, contando hasta 10. Mamá, ya hablamos de esto. Gala tiene que, no sé, conseguir un trabajo de verdad mientras su carrera despega. Yo no puedo. No digas eso, me interrumpió, su voz ahora afilada. Tú no entiendes la presión que tiene. Tú tienes tu chamba segura, tu sueldo fijo. ¿Qué te cuesta ayudarla? Es tu hermana. La familia se apoya. ¿O quieres verla fracasar? La manipulación era tan obvia, pero tan efectiva. Me sentí culpable al instante. ¿Cuánto necesita?, pregunté, derrotada. Solo un poco, para rentar un estudio pequeño, son como 50,000 pesos para empezar, el depósito y la renta. 50,000 pesos. Era todo el ahorro para mi auto. Mamá, no puedo. Ese dinero era para... ¿Para qué, Renata? ¿Para un lujo? ¿Un coche? Tu hermana necesita esto para trabajar. Es una inversión. Antes de que pudiera responder, oí la voz de mi padre, don Anselmo, al fondo. Pásame el teléfono, Matilde. Hubo un murmullo. Renata, dijo mi padre, su voz grave no dejaba lugar a discusión. Deja de hacer llorar a tu madre. Gala necesita el dinero. Eres la hermana mayor. Encárgate de eso. Es tu deber. Es tu deber. Esas 3 palabras eran mi cadena perpetua. Cerré los ojos. Cerré mi hoja de Excel. Abrí la aplicación del banco. Está bien, papá, dije, mi voz sonando muerta incluso para mis propios oídos. Yo me encargo. Colgué. Hice la transferencia. Vi como el número en mi cuenta de ahorros se reducía a casi nada. 50,000 pesos para un estudio fotográfico que, sabía, se usaría más para fiestas que para fotos. Esa tarde, no cené. Me quedé sentada en el sofá, mirando la pared, sintiendo un vacío que no era hambre. Me di cuenta de que ser la responsable no significaba ser respetada. Significaba ser utilizada. Significaba que mis necesidades siempre estarían en último lugar. Y lo peor de todo, era que yo misma me ponía en esa posición, una y otra vez, esperando una migaja de aprobación que nunca llegaba de la forma correcta. Si el incidente del estudio fue la base, lo que pasó hace un año fue lo que cimentó mi papel como la idiota oficial de la familia. Había sido un año fiscal brutal. Cierres, auditorías, reformas fiscales. Había trabajado fines de semana, noches enteras. Mi jefe, reconociendo mi esfuerzo, me había dado un bono generoso. Por primera vez en mi vida, decidí hacer algo por mí. Reservé un viaje. 7 días en Oaxaca. Sola. Era mi sueño. Había visto las fotos de Hierve el Agua, había leído sobre la comida en el mercado 20 de noviembre. Ya me imaginaba caminando por el centro histórico, bebiendo mezcal, sin pensar en hojas de cálculo ni en las deudas de nadie más. El correo de confirmación de los vuelos y el hotel era mi posesión más preciada. Faltaban 2 semanas para el viaje cuando sonó el teléfono. Medianoche. Era Gala, histérica. Renata, Renata, tienes que ayudarme, gritaba. ¿Qué pasó, Gala? ¿Estás bien?, pregunté, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Choqué. Choqué el coche. Y el tipo del taxi está como loco, lloraba. El coche. El auto que yo estaba pagando a mensualidades para ella. ¿Dónde estás?, le pregunté, mientras me ponía los jeans. Estaba en Polanco. Había salido de un antro y, según ella, el taxista se le frenó de golpe. Una mentira obvia. Cuando llegué, el taxi tenía la defensa trasera destrozada. Gala estaba llorando en la banqueta, pero no de miedo, sino de coraje. El taxista, un hombre mayor, estaba furioso. La señorita venía en el celular y me pegó. Tiene que pagarme. La policía llegó. El aliento a alcohol de Gala era innegable. La situación era un desastre. Para evitar que se la llevaran al Torito,
el centro de detención por alcoholímetro, y que el seguro se invalidara, tuve que negociar. Fue una humillación. Tuve que usar todos mis ahorros del viaje. Todo el bono. Se fue en pagarle la reparación completa al taxista en efectivo, más una mordida considerable a los policías para que olvidaran el aliento alcohólico de Gala. Cuando todo terminó, a las 4 de la mañana, Gala se subió a mi coche, que tuve que pedir prestado, y se quejó. No puedo creerlo, dijo, secándose las lágrimas falsas. O sea, qué hueva. Ese taxista fue un exagerado. Ahora seguro me quitan el coche unos días. ¿Cómo voy a moverme? Tendré que usar Uber toda la semana. Ni un gracias. Ni un perdón. Me quedé mirándola, paralizada por el descaro. Yo acababa de quemar mi único descanso en 5 años, mi viaje soñado, para salvarla de la cárcel. Y ella estaba preocupada por la inconveniencia de usar Uber. Esa noche, cancelé mi hotel en Oaxaca. Cancelé mis vuelos. Perdí el dinero de los depósitos. Lo que no sabía en ese momento, lo que me enteraría mucho después y que hacía esta traición 1000 veces peor, es que mis padres no me ayudaron esa noche porque, según ellos, no tenían ni un peso. La verdad era que, justo una semana antes, acababan de recibir 2 millones de pesos en efectivo por una venta. Pero esa es otra parte de la historia. El clavo final en mi ataúd financiero y emocional llegó hace un mes. Mis padres, don Anselmo y doña Matilde, nos citaron a Gala, a Ciro y a mí a comer en su casa de Coyoacán. Era domingo. La atmósfera era festiva. Mi madre había hecho mole. Mi padre estaba de un humor extrañamente generoso. Bueno, hijos, dijo don Anselmo, limpiándose el bigote después de un trago de tequila. Como saben, su madre y yo estamos por cumplir 40 años de casados. Nuestras bodas de rubí. Felicidades, pa, dijo Gala, aplaudiendo. Hay que hacer un fiestón. Mi madre sonrió, ese gesto de modestia falsa que yo conocía tan bien. Ay, hija, no sé. Son muchos gastos. Claro que sí, intervino mi padre. 40 años no se cumplen todos los días. Y queremos celebrarlo en grande. De hecho, ya tenemos el lugar. Un salón precioso en Polanco, para 200 invitados. Sentí un escalofrío. Polanco. 200 invitados. Esas palabras significaban lana. Mucha. Y aquí viene la mejor parte, continuó don Anselmo, levantando su vaso hacia mí. Nuestra hija mayor, Renata, nuestra contadora estrella, la más exitosa y generosa de la familia, se ha ofrecido a patrocinar toda la fiesta como nuestro regalo de aniversario. Gala y Ciro aplaudieron ruidosamente. Bravo, hermanita. ¡Qué espléndida!, gritó Gala. Yo me quedé helada. Con la cuchara a medio camino. ¿Yo me había ofrecido? ¿Cuándo? Era una emboscada. Una emboscada perfecta frente a todos. ¿Verdad, hija?, dijo mi padre, su sonrisa amplia pero sus ojos fijos en mí, duros, advirtiéndome que no lo contradijera. Mi madre añadió, sabíamos que querrías hacerlo, Renata. Siempre has sido tan buena con nosotros. Me tragué el mole, que de repente sabía a ceniza. Estaba atrapada. Si decía que no, sería la hija ingrata, la egoísta que no quería celebrar a sus padres. Si decía que sí, me estaba condenando a meses, quizás años, de deudas. Claro, pa, logré decir, mi voz apenas un susurro. Felicidades. La fiesta costaba, en total, $500,000. 500,000 pesos. Durante el último mes, liquidé lo que quedaba de mis fondos de emergencia. Pedí un préstamo personal al banco, mintiendo, diciendo que era para remodelar mi departamento. Pagué los primeros 400,000 pesos al salón de fiestas. El último pago, los 100,000 pesos restantes, estaba programado. El gerente del salón, un hombre muy estricto, había sido claro, el pago final debía liquidarse durante el evento, antes de que se sirviera el plato fuerte. Era su garantía. Yo había aceptado. Le dije que haría la transferencia esa noche. Mañana era la fiesta.
Mañana me pondría mi vestido más bonito, sonreiría, y vería cómo mi futuro financiero se quemaba en una celebración de la que yo no era más que la patrocinadora anónima. Me sentía agotada. Me sentía vacía. Y, por primera vez, sentía una rabia fría creciendo en mi pecho. Es la última vez, me prometí a mí misma, mientras me preparaba para dormir. Juro que es la última vez. Pero no tenía idea de cuánta razón tenía. El Salón El Ángel en Polanco era todo lo que mis padres habían soñado, y todo lo que yo había temido. Era un mar de arreglos florales exagerados, luces color ámbar y meseros con corbata de moño. 200 invitados, la mayoría familiares lejanos y amigos de mis padres que apenas reconocía, charlaban ruidosamente, sosteniendo copas de champán que, por supuesto, yo había pagado. Llegué sola. Llevaba un vestido verde oscuro, elegante pero discreto. El único vestido caro que poseía, comprado hacía 3 años para la boda de una prima. Mis padres me recibieron en la entrada. Renata, hija. Qué bueno que llegas, dijo mi madre, doña Matilde, dándome un beso rápido en la mejilla que ni siquiera rozó mi piel. Su enfoque estaba en los invitados que llegaban detrás de mí. ¡Ay, compadre! ¡Qué milagro! Mi padre, don Anselmo, me dio una palmada en el hombro. Todo se ve increíble, ¿verdad? Sabía que podías hacerlo. No era un agradecimiento. Era una afirmación de su poder sobre mí. Busqué a mi hermana. La encontré, como siempre, en el centro de un círculo de admiradores. Gala estaba radiante. Llevaba un vestido rojo, escotado, cubierto de lentejuelas, que gritaba mírenme. Su esposo, Ciro, orbitaba a su alrededor como un satélite, teléfono en mano, grabando cada ángulo. Mi amor, te ves espectacular. Diosa, le decía, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Cuando Gala me vio, su sonrisa se ensanchó. Se acercó y me abrazó, un abrazo falso que se sintió como aire. Hermanita. Felicidades. Te luciste con la fiesta, dijo, como si yo fuera la coordinadora de eventos y no la que estaba sangrando dinero. Me limité a asentir. Felicidades a papá y mamá. La velada avanzó. Música de cuerdas, canapés, risas falsas. Yo me senté en la mesa asignada, al fondo, junto a familiares que apenas hablaban. Me sentía completamente invisible. No era una invitada. Ni siquiera era la anfitriona. Era la cajera automática. La patrocinadora sin rostro. Vi a mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre, un exmilitar retirado, observándome desde la otra punta del salón. Era un hombre serio, de pocas palabras, el único en la familia que nunca me pedía nada. Me levantó el vaso en un saludo silencioso. Le devolví el gesto. Mi abuela Adela, la madre de mi padre, estaba sentada en la mesa principal. Una mujer pequeña, de 80 años, con ojos que lo veían todo. Mientras mis padres y Gala reían y recibían felicitaciones, la abuela Adela me miraba fijamente. Había una tristeza en su mirada, una comprensión que me hizo sentir aún más expuesta. Me serví una copa de vino. La segunda. El murmullo del salón se sentía distante. Yo solo pensaba en los 100,000 pesos que tenía que transferir en la siguiente hora. El gerente del salón ya me había localizado visualmente, un recordatorio silencioso de mi deber. Me sentía como un fantasma en mi propia ejecución financiera. Cada risa, cada brindis, cada plato servido era un martillazo en mi cuenta bancaria. Y nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta. O peor, si se daban cuenta, y simplemente no les importaba. Llegó el momento del brindis. La música se atenuó. Don Anselmo, mi padre, tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Familia, amigos. Gracias por estar aquí, dijo, su voz resonando con un orgullo que me revolvió el estómago. 40 años. 40 años aguantando a esta mujer, bromeó, y mi madre rió. Dio un discurso conmovedor sobre la familia, la lealtad y el legado. Cada palabra sobre lealtad se sentía como una bofetada.
Luego, le pasó el micrófono a mi madre, quien lloró un poco, agradeció a todos, y dijo lo orgullosa que estaba de su familia. Y entonces, mi padre dijo, y ahora, quiero que nuestra hija menor, la luz de esta casa, nuestra estrella, Gala, diga unas palabras. Gala se deslizó hacia el micrófono, bañada por la luz de un seguidor. Ciro, por supuesto, estaba arrodillado frente a ella, grabando. ¡Ay, pa! ¡Qué lindo!, dijo con su voz cantarina. Bueno, primero que nada, felicidades, papás. Son mi inspiración. Verlos juntos, tan enamorados después de 40 años, es mi meta. Hizo una pausa dramática. Quiero agradecer a todos por venir. Y quiero agradecer a mi increíble esposo, Ciro, por apoyarme en mis sueños. Ciro gritó, te amo, desde el suelo. El ambiente estaba cargado de emoción cursi. Y entonces, Gala giró su cabeza y sus ojos se clavaron en los míos. Estaba en la mesa del fondo, pero en ese momento, sentí como si el reflector también me apuntara. Y, por supuesto, dijo, su tono cambiando, volviéndose más lento, casi burlón. Quiero hacer un brindis especial por mi hermana mayor, Renata. Levantó su copa hacia mí. El salón entero se giró para verme. Sentí un calor súbito en mi cuello. Gracias a mi hermana, Renata, continuó, con una sonrisa condescendiente. Aprendí algo muy, muy importante en esta vida. Hizo una pausa, saboreando el momento. Me di cuenta, dijo, su voz clara como una campana en el silencio. Que algunos solo sirven para pagar las cuentas. El silencio que siguió fue absoluto. Duró quizás 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Fue un silencio tan pesado que podía oír el zumbido del amplificador. Algunos primos lejanos soltaron risitas nerviosas. Ciro bajó la cámara, incómodo. Mis padres no hicieron nada. Mi padre sonrió rígidamente. Mi madre desvió la mirada. Sentí que el aire me faltaba. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. El tenedor de postre que tenía en la mano se resbaló y golpeó el plato con un clink agudo. Todos los que no me estaban mirando, me miraron entonces. «Salud», gritó Gala, rompiendo la tensión, y bebió de su copa. Nadie más brindó. Me quedé allí, paralizada. No era solo un insulto. Era una declaración pública de mi valor en esa familia. Era la verdad, dicha en voz alta, frente a 200 personas. Yo no era la hermana mayor, ni la contadora exitosa, ni la hija responsable. Era la que pagaba las cuentas. Y nada más. Gracias por escuchar hasta aquí. Si alguna vez te has sentido subestimado o usado por tu propia familia, presiona el botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí, por favor, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Muchas gracias por tu apoyo. Continuemos. No me moví. Me quedé sentada, mi cara ardiendo. El zumbido en mis oídos se convirtió en un rugido sordo. Gala había vuelto a su mesa, riendo con Ciro, como si nada hubiera pasado. La música había vuelto a sonar. La gente reanudaba sus conversaciones, ansiosa por olvidar el momento incómodo. Pero yo no podía olvidarlo. Algunos solo sirven para pagar las cuentas. La frase se repetía en mi cabeza, una y otra vez. Y con cada repetición, una pieza de mi vida desfilaba ante mis ojos. La sopa instantánea mientras Gala bebía champán. Mi hoja de Excel con los ahorros para mi auto, vaciada por su estudio. La pantalla de cancelación de mi vuelo a Oaxaca. Mi padre diciendo es tu deber. Mi madre diciendo eres la fuerte. Me di cuenta, con una claridad aterradora, que no eran cumplidos. Eran sentencias. Eran las barras de mi celda. Algunos solo sirven para pagar las cuentas. Y yo, como una idiota, había aceptado ese papel. Incluso me había sentido orgullosa de él. ¡Qué estúpida! ¡Qué ciega!
La rabia que había sentido en los últimos meses, esa rabia fría y latente, de repente se encendió. No fue una explosión. Fue como encender un soplete. Un fuego concentrado, blanco y caliente. Ya no estaba cansada. Ya no estaba triste. Estaba furiosa. Y en medio de esa furia, una calma absoluta se apoderó de mí. Fue entonces cuando el gerente del salón, un hombre alto y con un traje impecable, se acercó a la mesa principal. Vi cómo se inclinaba para susurrarle algo a mi padre. Mi padre frunció el ceño. Buscó mi mirada a través del salón. Nuestros ojos se encontraron. Don Anselmo no sonreía ahora. Me hizo un gesto con la cabeza, brusco, impaciente. Un gesto que decía, el pago. Claro. El pago. Los 100,000 pesos finales. Sentí una risa seca subir por mi garganta. ¿Querían que pagara? ¿Después de eso? ¿Después de ser humillada públicamente frente a todos, por la misma gente que vivía de mí? Algunos solo sirven para pagar las cuentas. Tienes razón, Gala, pensé. Ese era mi único propósito. Mi padre volvió a hacerme el gesto, esta vez más enojado. Renata. Ya, articuló sin sonido. Me levanté de la mesa. Mi movimiento fue tan repentino que mis compañeros de mesa se sobresaltaron. No dije con permiso. Simplemente me levanté. El gerente del salón me vio y pareció aliviado, asumiendo que iba a arreglar el pago. Mi padre asintió, satisfecho, y volvió a su conversación. Pero yo no iba a la oficina del gerente. Caminé con calma, con la espalda recta, hacia el lobby del salón. El lobby era silencioso, alfombrado y olía a lirios. La música de la fiesta era solo un murmullo distante. Había un par de sofás de terciopelo vacíos. Me paré junto a un ventanal enorme que daba a los jardines iluminados. Me tomé un segundo. Respiré hondo. El aire frío del aire acondicionado se sintió bien en mi cara encendida. Saqué mi teléfono. No estaba temblando. Mis manos estaban perfectamente firmes. La rabia me daba una claridad que nunca antes había experimentado. Abrí mi aplicación del banco. Mi saldo estaba ahí. Los 100,000 pesos estaban listos. Era el dinero del préstamo que había pedido, el dinero que me endeudaría por los próximos 2 años. Navegué hasta la sección de transferencias y pagos. Escribí la clave, el número de cuenta, del salón de fiestas, que tenía guardada. Escribí el monto, 100,000 pesos mexicanos. En el campo de concepto, escribí, liquidación fiesta bodas de Rubí. Mi pulgar se cernía sobre el botón de confirmar. Todo lo que tenía que hacer era presionar. Un segundo. Y todo seguiría igual. La fiesta continuaría. Mis padres estarían felices. Gala seguiría riéndose. Y yo volvería a mi departamento en la Narvarte, a mi sopa instantánea, a mi deuda, a mi vida de sirvienta financiera. Algunos solo sirven para pagar las cuentas. La voz de Gala resonó en mi cabeza. Miré mi reflejo en el cristal oscuro del teléfono. Vi mis ojos, cansados, pero ahora brillantes de algo nuevo. Algo duro. No, susurré. Ya no. Mi pulgar se movió, pero no hacia confirmar. Se movió hacia el botón lateral del teléfono. Clic. Apagué la pantalla. El teléfono se oscureció. La transferencia no se hizo. Deslicé el teléfono de vuelta a mi bolso. Me sentí ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo de plomo. Me miré en el espejo del lobby. Me arreglé el cabello. Incluso me retoqué el lápiz labial. Una sonrisa extraña, una que no reconocía, se dibujó en mi cara. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de liberación. Di media vuelta y caminé de regreso al salón. Era hora de ver el espectáculo. Entré al salón como si nada. La atmósfera seguía siendo festiva. Habían comenzado a servir el plato fuerte, una pechuga de pollo rellena que probablemente sabía mejor de lo que costaba. Caminé de regreso a mi mesa. Mi padre me vio, levantó su copa y asintió, dándome el visto bueno.
Bien hecho, hija, parecía decir. Yo le devolví el asentimiento, lentamente. Y me senté. Cogí mi copa de vino y tomé un sorbo. Esperé. No tuve que esperar mucho. 5 minutos, quizás. La música no paró esta vez. Lo que paró fue el servicio. Los meseros, que estaban en pleno movimiento, de repente se detuvieron. Comenzaron a agruparse cerca de la entrada de la cocina. Vi al gerente del salón marchar, literalmente marchar, desde su oficina hacia la mesa principal. Su cara ya no era discreta. Estaba roja. Señor Anselmo, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la oyeran. La música bajó de volumen abruptamente. Mi padre lo miró, molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahora? Señor, dijo el gerente, con una voz tensa que cortaba el aire. El pago no se ha reflejado. Su hija me dijo que lo haría, y no hay nada. Gala, que estaba grabando una selfie con Ciro, bajó el teléfono. ¿Qué pago? Mi padre palideció. Me buscó con la mirada. Yo lo estaba mirando directamente, con mi sonrisa tranquila y mi copa de vino en la mano. Renata, dijo mi padre, su voz era un gruñido. Señor Anselmo, la política es clara, continuó el gerente. No hay pago, no hay servicio. Y me temo que tendré que pedir a sus invitados que se retiren si esto no se liquida en los próximos 5 minutos. El silencio que había seguido al brindis de Gala no fue nada comparado con esto. Era un silencio de morgue. 200 invitados nos miraban fijamente. Gala se puso pálida. Un tono cenizo horrible. ¿Qué? ¿De qué habla? No puede hacer eso. Señorita, su padre firmó un contrato, dijo el gerente. Don Anselmo se levantó. Caminó los pocos pasos hasta mi mesa y puso sus manos sobre ella, inclinándose hacia mí. Su cara estaba a centímetros de la mía. ¿Qué demonios hiciste?, susurró, su voz temblando de una furia que nunca le había visto. Yo tomé otro sorbo de vino. Lo saboreé. Yo, pregunté, mi voz sonando perfectamente calmada. Nada. Absolutamente nada. Renata, haz la transferencia ahora, siseó. Y entonces, dejé la copa. Me limpié los labios con la servilleta de tela. Miré a mi padre a los ojos. Decidí que ya no sirvo para pagar las cuentas, papá, dije, mi voz clara y resonante en el silencio. No hice ninguna transferencia. Y no la voy a hacer. El gerente tiene razón. Deben pagarle. La cara de mi padre pasó del rojo al púrpura. Gala soltó un chillido. Renata. Estás loca. Así que, continué, levantándome de mi silla, será mejor que tú, o Gala, o mamá, saquen su chequera. O supongo que la fiesta se acabó. El salón explotó. Renata, ¿cómo te atreves?, gritó mi madre, doña Matilde, levantándose. Las lágrimas de cocodrilo ya corrían por sus mejillas. Es nuestra fiesta. Nuestro aniversario. Nos estás humillando. Humillando, repliqué, mi voz subiendo de volumen. ¿Ustedes me están hablando de humillación? ¿Dónde estabas tú, mamá, cuando Gala me dijo que yo solo servía para pagar las cuentas, hace 20 minutos? Mi madre se quedó callada, abriendo y cerrando la boca. Gala se abalanzó sobre mí. Y arruinaste todo. Eres una envidiosa. Siempre has estado celosa de mí. Celosa, me reí, una risa genuina y amarga. ¿Celosa de qué, Gala? ¿De qué no puedo comprarme ni un vestido sin que tú me pidas dinero? ¿De qué tuve que pagar tu borrachera para que no te fueras a la cárcel? ¿De eso tengo que estar celosa? Esa revelación hizo que varios familiares jadearan. Gala retrocedió como si la hubiera abofeteado. Renata, cállate, rugió mi padre. Esto es un asunto de familia. No. Ya no, grité. Ustedes lo hicieron público cuando decidieron usarme como su banco personal y luego humillarme frente a todos. Mi padre levantó la mano, como si fuera a golpearme. No me moví. Ni te atrevas, Anselmo.
La voz retumbó en el salón. No era mía. Era de mi tío Bruno. Se levantó de su mesa y cruzó el salón en 3 zancadas. Era un hombre grande, imponente. Se paró entre mi padre y yo. Si le pones una mano encima, te rompo la otra, le gruñó a mi padre. Luego se giró hacia el resto del salón. Y ya estuvo bueno. Silencio todos. La autoridad en su voz hizo que todos se callaran. He visto a esta familia abusar de Renata por años, dijo, su voz vibrando de rabia contenida. La han exprimido. Ustedes, Anselmo, Matilde, qué poca madre tienen. Dejaron que su hija pagara por esta farsa ridícula y encima permiten que la otra la insulte. Ustedes son la verdadera vergüenza. Mi padre estaba lívido, pero no se atrevía a enfrentarse a su hermano menor. Fue entonces cuando la abuela Adela, que había estado callada, golpeó el suelo con su bastón. Toc. 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 Bruno tiene razón, dijo, su voz delgada pero cortante como el vidrio. Ya era hora. Esta farsa se acabó. Miré a mi tío, a mi abuela. Por primera vez en mi vida, no estaba sola. El gerente del salón carraspeó. Señor Anselmo, ¿el pago? Mi padre me miró con un odio que nunca olvidaré. Luego miró a Gala, que estaba llorando. Gala, tu tarjeta, dijo. Papá, no tengo límite para eso, chilló ella. Tomé mi bolso. Bueno, familia, dije, con una calma aterradora. Yo me retiro. Disfruten resolviendo esto. Caminé hacia la salida. Con la espalda recta. Pude oír a mi madre gritar mi nombre. Pude oír a Gala sollozar. Pude oír a mi padre maldecir. No volteé. Salí al aire fresco de la noche de Polanco, pedí un Uber y por primera vez en mi vida, respiré profundo. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Lo primero que hice al llegar a mi departamento esa noche fue bloquearlos. Bloqueé a mi padre, a mi madre y a Gala. Sus números, sus perfiles de WhatsApp, todo. Mi teléfono, que usualmente vibraba sin parar con sus demandas y sus crisis fabricadas, quedó en silencio. Fue un silencio ensordecedor al principio. Cada vez que el teléfono no sonaba, mi corazón daba un brinco, esperando la siguiente ola de ataques. Pero no llegó nada. Me dediqué a mi trabajo con una concentración casi febril. Llenaba mis horas con números y balances, cualquier cosa para no pensar. Pero en las noches, la paz era inquietante. Era la calma de un campo de batalla después de la masacre. Había ganado, supongo, pero me sentía hueca. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había ido demasiado lejos? La imagen de la cara de mi madre llorando me atormentaba. Pero luego recordaba la voz de Gala, solo sirven para pagar las cuentas. Y la rabia volvía, justificando mi acción. Estaba atrapada en ese limbo, entre la culpa y la autopreservación, cuando llegó el mensaje. No era de un número bloqueado. Era de mi tía Jacinta. La tía Jacinta era la hermana menor de mi padre, siempre había sido la rara de la familia. Soltera, sin hijos, vivía una vida tranquila y nunca participaba en los dramas de mi padre. Era amable, pero distante. Casi nunca hablábamos. El mensaje era corto: Renata, soy tu tía Jacinta. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, ven a mi casa mañana. Y, por favor, no le digas a tu padre que te busqué. El estómago se me revolvió. ¿Urgente? ¿Qué podía ser? ¿Alguien estaba enfermo? ¿Era una trampa para que mis padres me vieran? Pero el tono del mensaje. No le digas a tu padre, eso me intrigó. Tía Jacinta nunca había sido cómplice de nada. Al día siguiente, un sábado, conduje hasta su pequeño departamento en la colonia Álamos. Me recibió con una taza de café y una expresión de profunda preocupación. Gracias por venir, hija, dijo, sentándose frente a mí en su sala llena de libros. ¿Qué pasa, tía? Me asustaste. Ella suspiró, un suspiro que pareció cargar con el peso de años. Renata, lo que pasó en la fiesta, fue horrible.
Lo que te hicieron. Ya pasó, tía. ¿Estoy bien? No, no lo estás, dijo, mirándome fijamente. Y no estás bien porque no sabes toda la historia. ¿Hay algo que? Dios mío, Anselmo me va a matar si sabe que te dije. Me incliné hacia adelante. ¿Decirme qué? Tía Jacinta retorció sus manos. Renata, tus padres, ellos no son pobres. No como te han hecho creer. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Papá siempre se queja de la pensión, mamá de que no alcanza. Es una farsa, Renata, dijo, su voz bajando a un susurro. ¿Tú sabías que vendieron el viejo departamento de tus abuelos en la Narvarte? Me quedé helada. ¿Qué? ¿El departamento de la abuela Adela? Pero, ¿cuándo? Hace un año, dijo tía Jacinta. Poco después de que la abuela se mudó con mi otra hermana. El departamento estaba vacío, a nombre de tu padre. Decidió venderlo. ¿Y por qué no nos dijo nada? Pregunté, aunque una sensación helada ya empezaba a recorrerme. Porque no quería que nadie lo supiera, dijo mi tía, sus ojos llenos de lástima. Renata, lo vendió muy bien. La zona ha subido mucho de precio. Recibió 2 millones de pesos. En efectivo. 2 millones de pesos. La cifra rebotó en mi cerebro. 2 millones de pesos mexicanos. $100,000. El aire salió de mis pulmones. 2 millones, repetí, mi voz era un hilo. Tía Jacinta sintió, su cara sombría. 2 millones. Y no te lo dijo ni a ti ni a Gala. Mi mente empezó a trabajar, mi cerebro de contadora conectando puntos a una velocidad vertiginosa. Hace un año, susurré. ¿Qué pasa? Preguntó mi tía. Hace un año, dije, mi voz temblando ahora, pero de rabia. Fue cuando Gala chocó el coche. Cuando me llamó histérica a medianoche. Cuando tuve que usar todos mis ahorros, el dinero de mi viaje a Oaxaca, para pagarle al taxista y sobornar a la policía. Oh, Dios mío, dijo Jacinta, tapándose la boca. Llamé a papá esa noche, continué, mi voz subiendo. Le pedí ayuda. Le rogué. Le dije que no tenía suficiente. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, qué lástima, mi hija, pero estamos en ceros. Resuélvelo tú. Eres la responsable, punto. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero no eran de tristeza. Eran de una furia tan pura, tan absoluta, que me asustó. Tenían 2 millones de pesos. Tenían 2 millones de pesos guardados, y me vieron batallar, me vieron cancelar mis únicas vacaciones en 5 años, me vieron humillarme con un policía de tránsito, y no movieron un dedo. Pero, ¿dónde está ese dinero, tía? Pregunté, aunque ya tenía la respuesta. Si lo tenían, ¿por qué dejarme pagar la fiesta? ¿Por qué seguir pidiéndome dinero? Mi tía desvió la mirada. Ay, mi hija, ahí está el otro problema. El dinero, ya no existe. ¿Qué? Tu padre, suspiró. Anselmo siempre ha querido ser un gran hombre de negocios. Un amigo suyo lo convenció de invertir todo el dinero. Los 2 millones completos. En un supuesto desarrollo inmobiliario en Tulum. Un negocio que iba a duplicar su inversión en 6 meses. No, dije, sacudiendo la cabeza. No me digas. Un fraude, Renata. Un fraude total. El, amigo, desapareció. El terreno no existía. Lo perdió todo. Cada centavo. En menos de 6 meses. Me quedé sentada en el sofá de mi tía, incapaz de procesar la magnitud de la traición. 2 millones de pesos. Aparecieron y desaparecieron, y yo nunca lo supe. Así que, dije lentamente, atando los cabos. Lo perdieron todo. Y en lugar de admitir su error, en lugar de ser honestos, decidieron que era más fácil que tú siguieras pagando, terminó tía Jacinta, con amargura. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. No era solo que me hubieran dejado pagar el accidente de Gala. Era todo. El seguro médico, susurré.
¿Qué?, dijo mi tía. Yo pago su seguro de gastos médicos mayores. Cada mes. Me dijeron que si no lo hacía, perderían su antigüedad y que con la pensión no les alcanzaba. Renata, no. ¿Y el techo? Hace 4 meses. Mamá me llamó llorando, diciendo que tenían goteras por toda la casa, que el impermeabilizante se había echado a perder. Yo pagué la reparación. 30,000 pesos. Toda la sangre abandonó mi rostro. Hace 6 meses fue el estudio de Gala, dije, mi voz muerta. 50,000 pesos. Justo cuando acababan de perderlo todo en Tulum. En lugar de decirle a Gala, no hay dinero, vinieron conmigo. No era solo favoritismo. No era solo negligencia. Era un engaño deliberado y sistemático. Habían creado una narrativa de pobreza, de necesidad, para usarme como su red de seguridad mientras ellos jugaban a ser ricos, fracasaban estrepitosamente, y luego cubrían su orgullo y su estupidez con mi dinero. Mi deber. Mi responsabilidad. Eran solo palabras bonitas para fraude. Me vieron la cara de estúpida. Durante años. La humillación en la fiesta fue solo la punta del iceberg. La verdadera humillación había sido cada transferencia que hice. Cada sí, mamá, y no te preocupes, papá. Cada vez que cancelé algo para mí para poder resolverles la vida. ¿Por qué me lo dices ahora, tía?, le pregunté, mi voz fría como el hielo. Porque en la fiesta, dijo Jacinta, sus ojos brillando. Vi cómo te miraba tu padre cuando levantó la mano. Vi el odio en sus ojos. Y me di cuenta de que no solo te ven como un banco, Renata. Te ven como un objeto que les falló. Y eso es peligroso. Se inclinó hacia mí. Quería que tuvieras toda la información. Quería que supieras que no estás loca. No estás exagerando. Lo que te hicieron es imperdonable. Me levanté. La rabia que sentí en la fiesta era un juego de niños comparada con esto. Esto era una traición a nivel fundamental. Gracias, tía, dije, mi voz firme. Acabas de darme algo que no sabía que necesitaba. ¿El qué?, preguntó. La libertad. Saqué mi teléfono. Esta vez, no iba a fingir nada. Ahí mismo, en la sala de mi tía Jacinta, con ella observándome en silencio, abrí mi computadora portátil que siempre cargaba conmigo por el trabajo. Era más fácil que el teléfono. Abrí el portal de mi banco. La rabia no me nublaba el juicio. Al contrario. Me daba una precisión quirúrgica. Fui a la sección de pagos programados y recurrentes. Ahí estaba la lista de mi esclavitud voluntaria. 1. Pago, seguro de gastos médicos mayores, Anselmo y Matilde. O monto, 8,200 pesos mexicanos / mes. 2. Pago, plan familiar Telcel, 4 líneas, papá, mamá, Gala, Ciro. O monto, 2,499 pesos mexicanos / mes. 3. Pago, arrendamiento auto, el coche de Gala. O monto, 6,800 pesos mexicanos / mes. 4. Pago, tarjeta de crédito, extensión de Gala. O monto, pago mínimo automático. Cerré la computadora. Se sentía bien. Se sentía como cerrar un grifo que había estado goteando veneno durante años. Luego, abrí mi WhatsApp. Desbloqueé temporalmente el grupo familiar. Creé un nuevo mensaje para don Anselmo, doña Matilde y Gala. No escribí un sermón. No lloré. No reclamé. Escribí 4 oraciones. Tía Jacinta me lo contó todo. Sé lo de los 2 millones de pesos y el fraude de Tulum. Sé que me mintieron sobre el seguro médico y las reparaciones de la casa. Arréglenselas solos. Envié el mensaje. Vi las 2 palomitas azules aparecer casi al instante en los teléfonos de Gala y mi madre. Mi padre tardó 1 minuto más. No esperé la respuesta. Bloqueé a los 3 de nuevo. Luego, para proteger a mi tía, borré el chat con ella y también la bloqueé. Era lo más seguro para ella. Guardé mis cosas. ¿Qué hiciste?, preguntó tía Jacinta.
Corté el cordón umbilical, le respondí. Finalmente. Le di un abrazo, el primer abrazo genuino que le daba en mi vida. Gracias, tía. Por todo. Salí de su departamento. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono empezó a vibrar como loco en mi bolso. Llamadas de números desconocidos. Mensajes de texto de amigos de la familia. No contesté. Subí a mi auto, encendí el motor y, por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente, absolutamente libre. Y también aterradoramente sola. Pero prefería esta soledad a su compañía. La vida sin el drama de mi familia era, silenciosa. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba esperando una crisis, un mensaje de texto pasivo-agresivo de mi madre, una demanda de dinero de Gala. Pero no había nada. El silencio de los números bloqueados era mi nuevo compañero. Me concentré en mí. Empecé a usar el dinero que ahorraba, era muchísimo, para pagar el préstamo que había pedido para la estúpida fiesta. Empecé a caminar por mi colonia, la Narvarte, redescubriendo sus parques y cafés. Las noticias de la debacle familiar me llegaban a través de mi tío Bruno, quien me llamaba una vez por semana solo para reportarse. Hola, hija. Reporte de daños, decía con su vozarrón. ¿Qué pasó ahora, tío?, preguntaba yo, mitad queriendo saber, mitad no. Bueno, para empezar, el salón de fiestas demandó a tu padre y a Gala por los 100,000 pesos. Como era de esperarse. Se lo merecen. Eso no es todo, continuó. El banco recogió el coche de Gala. Dejaste de pagar y Ciro, su maridito, aparentemente tampoco tenía lana. La financiera no se anduvo con juegos. Vaya. Y lo mejor, dijo mi tío, y pude oír la sonrisa en su voz. Los corrieron del departamento de la condesa. Debían 2 meses de renta. Parece que tu hermana intentó pagar con exposición en su Instagram. El dueño se rió en su cara. Colgué esa llamada sintiendo una satisfacción fría. No era alegría. Era justicia. Pero la noticia más grande vino de Ciro, el esposo de Gala. Aparentemente, la vida sin lujos, sin auto y con una esposa que ahora le exigía a él que la mantuviera, no era lo que había firmado. Se peló, me dijo tío Bruno. Agarró sus cosas y se regresó a su pueblo en Veracruz. Dejó a Gala sola con la deuda del salón y la mudanza. No puedo decir que me sorprenda, respondí. Unos 2 meses después de la fiesta, tuve el encuentro más surrealista de mi vida. Era un jueves por la noche. Iba tarde a una cena con una clienta. Pasé a un Oxxo en la esquina de mi oficina a comprar unos chicles. Estaba pagando cuando la oí. ¿Va a querer su ticket? Congelé. Conocía esa voz. Levanté la vista. Era Gala. Estaba usando el uniforme rojo y amarillo del Oxxo. Su cabello, usualmente peinado en ondas perfectas, estaba recogido en una cola de caballo grasosa. Llevaba unos lentes de sol Gucci puestos sobre la cabeza, un último y patético vestigio de su vida anterior. Pero lo que me mató fue su cara. Estaba demacrada. Pálida. Sin maquillaje, excepto por un rastro de rímel corrido. Nuestros ojos se encontraron. Vi 1,000,000 de emociones en su mirada en un segundo, shock, rabia, y luego, una humillación tan profunda que casi me hizo sentir lástima. Casi. Apartó la mirada primero. Son 5 pesos, murmuró, mirando la caja registradora. Dejé la moneda en el mostrador. Gracias, dije, mi voz neutral. Salí de la tienda. Mis manos temblaban. La gran influencer de la condesa, la que se burlaba de mí por solo servir para pagar las cuentas, ahora estaba preguntando si quería mi ticket en un Oxxo. No me sentí victoriosa. Me sentí triste. Triste por el desperdicio. Triste por darme cuenta de que mi hermana era una cáscara vacía. Y aliviada de que esa cáscara ya no estuviera pegada a mí. La caída de mis padres fue menos dramática, pero más profunda. Sin mi pago mensual, su seguro de gastos médicos mayores fue cancelado.
Tío Bruno me contó que mi madre tuvo una crisis de la vesícula y tuvieron que ir a la clínica del IMSS, el Seguro Social Público. Aparentemente, la espera y el trato no VIP la tenían histérica. Tu madre se quejaba de que las sábanas estaban ásperas, me dijo tío Bruno, resoplando. Como si se mereciera la suite presidencial del ABC. Mi padre, don Anselmo, se llevó el golpe más duro en su orgullo. Yo misma lo vi. Estaba en un Uber, atorada en el tráfico de viaducto, cuando lo vi a mi derecha. Estaba en un lote de autos usados. Junto a él, su orgullo y alegría, su camioneta Lobo, una F-150 negra, impecable, que lavaba cada domingo. Tenía un enorme letrero de se vende en el parabrisas. Estaba discutiendo con el vendedor, gesticulando, su cara roja de furia. Probablemente le estaban ofreciendo mucho menos de lo que él creía que valía. Vi cómo golpeaba el capó de la camioneta con frustración antes de que mi Uber avanzara. Unas semanas después, lo vi de nuevo. Esta vez yo iba caminando cerca de mi oficina. Pasó zumbando. Iba en un Suru blanco, destartalado, de esos que solían ser taxis. El coche tosía humo negro. La ironía era dolorosa. El hombre que me había emboscado para pagar una fiesta de $500,000, ahora conducía un cacharro. Las llamadas y mensajes no cesaron. Venían de números desconocidos, de primos que no había visto en años. Renata, tu madre está muy mal. Renata, tu padre está muy deprimido. Renata, tienes que perdonarlos. Siguen siendo tus padres. Borraba los mensajes sin leerlos. Pero las llamadas que más me dolían eran las que sí llegaban. Se filtraban. Números que no reconocía y contestaba por trabajo. Bueno. ¿Renata? Hija, la voz de mi madre, pequeña y rota. Colgaba al instante. Renata, soy tu padre. No cuelgues. Necesitamos. Colgaba. Dejaban mensajes de voz en mi buzón, que se llenó rápidamente. No los escuchaba, pero veía las transcripciones. Hija, por favor. Gala está. Sollozos, no tiene. Ininteligible, tu padre vendió la. Renata, esto es una bajeza. Eres una ingrata. Después de todo lo que. Un día, borré todos los mensajes sin leer. Vacié el buzón. El silencio volvió. Me di cuenta de que su orgullo era más grande que su supuesta necesidad. No podían simplemente decir, perdónanos. Te mentimos y te robamos. No. Su estrategia seguía siendo la culpa, la manipulación, la victimización. Y yo ya era inmune a ese veneno. Me había costado 32 años, pero finalmente había desarrollado anticuerpos. El precio fue mi familia, pero la ganancia fue mi vida. Un mes después de la fiesta, en medio de la caída libre de mi familia, recibí una llamada que sí contesté con gusto. Era mi tío Bruno. Hija, ¿cómo estás?, preguntó, su voz ronca sonando genuinamente preocupada. Ahí voy, tío. Sobreviviendo. ¿Y tú? Mejor que tu padre, eso seguro, soltó. Oye, ¿tienes hambre? Queremos invitarte a comer. La abuela Adela y yo. La abuela Adela. No la había visto desde la fiesta. Claro, tío. Me encantaría. Nos encontramos en una pozolería tradicional en Coyoacán. Un lugar sin lujos, ruidoso, con manteles de plástico. Auténtico. Mi abuela me abrazó al llegar. Era tan pequeña que su cabeza apenas llegaba a mi pecho, pero su abrazo fue firme. Qué bueno verte, Renata, dijo, su voz frágil pero clara. Nos sentamos. Pedimos 3 pozoles rojos, con todo. Durante un rato, comimos en silencio. Fue mi tío quien lo rompió. Bueno, dijo, limpiándose la boca. Supongo que ya sabes el desmadre que se armó. Asentí. He oído cosas. Hiciste lo correcto, hija, dijo tío Bruno, mirándome directamente. Lo que hiciste en esa fiesta, se necesitó valor. Más valor del que tu padre ha tenido en toda su vida. No sé si fue valor, tío.
creo que solo fue, que me harté. Eso es valor, intervino mi abuela Adela. Puso su mano arrugada sobre la mía. Mi hija, he visto a mi hijo Anselmo y a tu madre Matilde pudrirse por dentro. A Anselmo, por su orgullo estúpido y sus sueños de grandeza. Y a Matilde, por su veneno silencioso, siempre haciéndose la víctima para conseguir lo que quiere. Me quedé mirándola. Nunca la había oído hablar así. Ellos escogieron a Gala, continuó la abuela. Escogieron la fachada, lo brillante, lo hueco. Y a ti, que eras el pilar, te usaron para sostenerla. Te vieron como una herramienta, no como una hija. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no las dejé caer. Nosotros sí te vemos, Renata, dijo tío Bruno. Vemos lo que has sacrificado. Y estamos orgullosos de ti. Orgullosos de que finalmente dijeras, basta, punto. Su error, añadió la abuela, fue pensar que tu fuerza era infinita y que nunca la usarías para defenderte. Se equivocaron. Comer ese pozole, rodeada de gente normal, escuchando esas palabras, fue la validación que había necesitado toda mi vida. No era la aprobación que buscaba de mis padres. Era algo mejor. Era respeto. Me di cuenta de que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, son las pocas personas que, a pesar de la sangre, deciden verte por quien eres realmente y te respetan por ello. Esa tarde, lloré. Pero fueron las primeras lágrimas que no eran de rabia o frustración. Eran lágrimas de alivio. La carga se había ido. Pasaron 3 meses desde la fiesta. La vida había entrado en una nueva normalidad. Había pagado casi la mitad del préstamo. Mi cuenta de ahorros, por primera vez, tenía un saldo positivo que crecía. Me había acostumbrado al silencio de mi teléfono. Una noche de viernes, estaba en pijama, preparándome para ver una serie, cuando tocaron a mi puerta. No el intercomunicador. Tocaron directamente en mi puerta. Me helé. Nadie venía a mi departamento sin avisar. Miré por la mirilla. Y sentí que el suelo desaparecía. Eran ellos. Mi padre y mi madre. Don Anselmo y doña Matilde. Se veían, terribles. Mi padre había perdido peso, su ropa le quedaba grande. Mi madre tenía ojeras profundas y su cabello, usualmente teñido y peinado, mostraba raíces grises. ¿Renata? Mi hija. Sabemos que estás ahí, gritó mi madre, su voz quebrada. Abre la puerta, Renata. Tenemos que hablar, exigió mi padre, pero su vozarrón se oía débil. Mi primer instinto fue apagar la luz y fingir que no estaba. Pero la rabia que había sentido, la traición de los 2 millones, seguía ahí. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Se quedaron allí, mirándome a través de la pequeña abertura. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz sonando más fría de lo que me sentía. Hija, por el amor de Dios, sollozó mi madre, intentando empujar la puerta. Quita la cadena. Somos tus padres. No, dije. Díganme qué quieren. Renata, por favor, empezó mi padre, tratando de sonar razonable. Cometimos errores. Lo admitimos. Pero esto es demasiado. Tu madre está enferma de preocupación. Gala. Gala qué, lo interrumpí. ¿Ya no le gustó trabajar en el Oxxo? La cara de mi padre se ensombreció. No hables así de tu hermana. Está destrozada. Perdió su casa, su esposo. Todo por tu culpa. Ahí estaba. La culpa. Su única moneda. Por mi culpa, repliqué, mi voz subiendo. ¿O por culpa de ustedes, por criar a una inútil de 27 años? ¿O por culpa tuya, papá, por perder 2 millones de pesos en un fraude estúpido? La mención del dinero los hizo retroceder. Tía Jacinta no debió, empezó mi madre. ¿No debió qué? Decirme la verdad, grité. ¿No debió decirme que me vieron la cara de estúpida mientras yo pagaba su seguro médico y ustedes jugaban a ser inversionistas? ¿Eso no debió decirme? Fue un error, gritó mi padre.
Un error de negocios. Pero sigues siendo nuestra hija. Y tienes un deber. Mi deber, dije, riendo sin humor. Mi deber se acabó. Mi servicio de pagar las cuentas está cerrado permanentemente. Renata, lloró mi madre. ¿No tienes corazón? ¿Vas a dejar que tu familia se hunda? Somos tu sangre. Los miré a los dos extraños en el pasillo de mi edificio. Vi la desesperación en sus ojos. Pero no era desesperación por mí, su hija. Era desesperación porque su fuente de ingreso se había secado. Familia, repetí, mi voz bajando a un susurro gélido. ¿Ustedes se atreven a pararse aquí y hablarme de familia? Me acerqué a la ranura de la puerta. La familia no miente. La familia no roba. La familia no humilla a uno de sus miembros frente a 200 personas. Fue un error, repitió mi padre, golpeando la puerta. Un error. Ya te lo dije. No fue un error, papá. Fue una decisión, le respondí. Decidieron mentir sobre los 2 millones. Decidieron seguir exprimiéndome. Decidieron proteger a Gala y sacrificarme a mí. Una y otra vez. Y yo decidí que ya no. Renata, vas a arrepentirte, amenazó él. Un día estarás vieja y sola, y nos vas a necesitar. No, dije, sintiendo una calma final. Prefiero estar sola a estar con parásitos. Ustedes no me ven como una hija. Me ven como una inversión que salió mal. Como un cajero automático que se tragó la tarjeta. Mi madre sollozaba desconsoladamente. Hija, por favor, te lo ruego. Gala no tiene dónde. Que se vaya a vivir con ustedes, dije. Ah, no. ¿Verdad? Ya no tienen dinero para mantenerla. Qué lástima. Supongo que tendrá que aprender a trabajar. Como yo lo he hecho toda mi vida. Mi padre me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Eres una? ¿Una qué? Lo reté. ¿Una ingrata? ¿Una mala hija? Dígalo, papá. Dígalo. Ya no me importa. Ya no tienen ningún poder sobre mí. Me miraron, y creo que en ese momento, finalmente lo entendieron. Habían perdido. El juego se había acabado. No soy su cajero automático, dije, mi voz firme. Y si esto, lo que ustedes hicieron, es ser familia, entonces yo ya no soy su hija. Váyanse. Renata, suplicó mi madre una última vez. Cerré la puerta. El golpe seco de la madera resonó en mi departamento. Me recargué contra la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Escuché a mi madre llorar en el pasillo. Escuché a mi padre maldecir y luego golpearla. Vámonos, Matilde. Vámonos. No vale la pena. Escuché sus pasos alejarse. El elevador sonó. Y luego, silencio. No me sentí victoriosa. No me sentí feliz. Me sentí amputada. Como si me hubiera cortado un brazo que estaba gangrenado. Dolía horrores. Pero sabía, en el fondo de mi alma, que si no lo hacía, esa gangrena me iba a matar. Esa noche, me senté en mi sala a oscuras. No vi la serie. Solo me quedé ahí, en el silencio, dándome cuenta de que mi vida, por primera vez, me pertenecía solo a mí. Han pasado 6 meses desde esa noche. Hace unos días, recibí un último mensaje. Gala me escribió desde un número nuevo. Renata, sé que me odias. Y tienes razón. Fui una idiota. Pero en serio, no sabes la presión que es tratar de ser alguien en redes sociales. La gente espera que seas perfecta. Yo solo, me perdí. Sé que no te importa, pero estoy yendo a terapia. Y estoy buscando un trabajo de verdad, en una oficina. Es difícil. Nadie me quiere contratar. Solo te pido, no sé qué te pido. Solo quería decirte que lo siento. Y que si alguna vez puedes prestarme un poco de dinero para empezar de nuevo, te juro que te lo pagaré. Leí el mensaje. Era la primera vez que sonaba remotamente humana.
Y aún así, al final, seguía pidiendo dinero. Tecleé una respuesta. Me alegra que estés yendo a terapia, Gala. Es lo mejor que puedes hacer. Pero no puedo prestarte dinero. No porque te odie, sino porque te haría más daño. Es hora de que aprendas a salvarte a ti misma. Te deseo suerte. Envié el mensaje. Y, esta vez, la bloqueé sintiendo paz. Mi vida hoy es, tranquila. Pagué el préstamo de la fiesta. Mi cuenta de ahorros, por primera vez en mi vida, tiene 5 ceros. Me inscribí a clases de salsa los martes y jueves. Soy malísima, pero me río mucho. Mi tío Bruno y mi abuela Adela son mi familia ahora. Comemos pozole 2 veces al mes. Tía Jacinta me manda mensajes de vez en cuando, nuestra relación es distante, pero amable. ¿Mis padres? No sé nada de ellos. Escuché un rumor de que se mudaron a Puebla, a un departamento más barato, cerca de unos parientes de mi madre. No han intentado contactarme. Ahora mismo, mientras les cuento esto, estoy sentada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Frente a mí, en la pantalla de salidas, parpadea mi vuelo 234, Oaxaca, a tiempo. El viaje que cancelé hace un año. Estoy sola. Y no me siento sola. Me siento completa. Voltear a ver todo lo que pasó, me doy cuenta de que la familia es algo complicado. Se supone que deben amarte incondicionalmente, pero a veces, son los que más te lastiman. Aprendí, a la mala, que poner límites no es egoísta. Es supervivencia. Algunos de mis primos lejanos, los que oyeron la historia por terceros, dicen que fui demasiado cruel. Que abandonar a tus padres, sin importar lo que hicieron, es imperdonable. Que la sangre es la sangre y que un día me arrepentiré. Así que, ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Estuve mal? ¿Fui demasiado lejos al cortar a mis padres de mi vida para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te conectaste con ella, por favor, dale me gusta, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada interacción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Nos vemos en la próxima.